¿Qué es el Seguro Social Universal? ¿Cuál es el desafío para alcanzar la seguridad social universal? Teóricamente, la seguridad social universal es una política poblacional. Esta política poblacional pretende garantizar por parte de los estados y de los gobiernos la reproducción material de la población como población. El objetivo entonces principal de la seguridad social universal es establecer, organizar las condiciones materiales para que la población de una sociedad se reproduzca como población a través del tiempo. Hay si se quiere, un mandato constitucional. Y lo que nosotros estamos visualizando es que es el Estado, el gobierno y todos sus componentes quienes tienen que cumplir y hacer cumplir este mandato constitucional. Esto quiere decir que el actual componente de la seguridad social, que es el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debe ampliarse a toda la población. ¿Cómo se puede financiar esta protección y a quiénes protegería? Se tiene que financiar desde las dos fuentes. Se tiene que hacer un financiamiento mixto para aquellos trabajadores que no tienen un salario, no solamente aquellos que tienen trabajo. Por un lado está lo que denominaríamos la población informal, la población que no tiene una relación de dependencia, pero que trabaja en una serie de servicios, en una serie de la venta informal, el trabajo temporal, el trabajo transaccional, tanto y más en las ciudades, es un trabajo más urbano, pero también está el trabajo rural, que fundamentalmente constituyen la población de trabajadores destinada a proporcionarnos el alimento. Y tenemos que abrir un gran abanico de trabajadores que predominantemente son mujeres, que son las personas dedicadas al cuidado. Este trabajo del cuidado asignado a las mujeres mayoritariamente, de hecho, tiene una importancia fundamental porque sostiene el salario, prepara a la población de trabajadores para que puedan seguir siendo trabajadores. Estas trabajadoras, estos trabajadores, también tienen que estar protegidos y tiene que hacerse con cargo a los impuestos. Es decir, hay las condiciones, hay la necesidad y hay el mandato constitucional de que podemos y debemos avanzar hacia la seguridad social universal teniendo estas dos fuentes de financiamiento. ¿Cuál es el papel del IES en todo esto? Cuando se plantea que el IES está en crisis, cuando se plantea reformar al IES, regularmente lo que todos hacemos es decir, vamos a defender el IES porque lo quieren privatizar, y todo el discurso, tanto de los interesados en privatizarlo o en descomponerlo, como el discurso de quienes lo defienden, siempre giran solamente alrededor del IES. Por eso el primer desafío me parece que es fundamentalmente pensar y actuar como sociedad. De hecho, si nosotros queremos defender al IES, el desafío es decir, bien, la mejor defensa será conservar y universalizar el carácter social del seguro que desarrolla el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Universal. Lo que estamos planteando es que sea un seguro social para todos los trabajadores, para todas las personas que
habitan en este territorio. Entonces, nosotros creemos que esta diferencia nos obliga a plantear con el nombre de Seguro Social Universal a cargo del IES. ¿Por qué el IES? Porque el IES ya ha cumplido 95 años, ha sorteado todas las crisis que se le han presentado y se mantiene como una entidad que está siendo atacada, que está siendo golpeada, que hasta se podría señalar que está en crisis, pero es una crisis provocada. La mejor defensa, entendemos, que se puede establecer para el IES es justamente ampliando el Seguro Social Universal. ¿Cómo fomentar la equidad y la buena administración? De hecho, una de las cosas que nosotros hemos ido viendo y también desde la misma historia es que es la autonomía en el gobierno institucional lo que garantiza que se pueda manejar de distinta manera y no de manera corrupta los dineros, los ahorros encargados a la seguridad social. De hecho, se tiene que separar la legislación de la administración, se tiene que separar lo que es la entrega de las prestaciones, sobre todo en el caso ecuatoriano que tenemos juntos salud y pensiones y créditos, todo eso se tiene que separar y administrar de manera distinta. Pero también habría que crear otras funciones que aseguren la gobernanza. Por tanto, debemos ver de otra manera la economía, de tal manera que se fortalezca la producción, por ejemplo. Si es que esos dineros encargados al IES se invierten de manera productiva, de hecho, se genera más empleo, que se está haciendo por el lado de la capitalización. Y también hay que señalar ahí, por ejemplo, que ¿por qué no nos dicen nada de la deuda de gobierno, de la deuda de la mora patronal? Y nosotros reconocemos que hay un mandato constitucional. Deberíamos buscar la manera de calcular qué leyes nomás tienen que irse ajustando. Porque si nosotros revisamos la ley 55 del 2001, la ley de seguridad social, también ahí se señala que se tiene que ir ampliando el seguro social con base a encontrar el financiamiento. ¿Qué es la economía de los cuidados? ¿Qué ha hecho el movimiento de mujeres después del paro del 2019? Después del levantamiento del 2019, nosotros como Parlamento de Mujeres y las asociaciones feministas hicimos la propuesta esta que se llamaba la propuesta del Parlamento de los Pueblos, cuya propuesta económica se basaba en la economía de los cuidados, ¿no? Entonces no te hablan de un sistema solo de seguridad social, ni te hablan solo de cuidado, ni te hablan solo del sector agrícola, sino que es otra forma de ver. Cuando hicimos esta propuesta para el Parlamento de los Pueblos, basada en la economía de los cuidados, incluso economistas amigos que son muy queridos, que están defendiendo a Yasuni y que pueden ver estas otras formas de economía que no son solo la monetaria, no entendían, ¿no? Y nos cuestionaban que esta economía de los cuidados es puro discurso. ¿Cómo podemos empezar a solucionarlo? Lo que se tiene que hacer es, otra vez, cambiar el sistema, cambiar el chip y cambiar lo que se ve. ¿A qué me refiero con la economía de los cuidados de este sistema universal? Es decir, la seguridad básica, la seguridad universal o esta cuestión de que nos cubra a todos es, uno, replantearnos en Ecuador cuánto es la población económicamente activa, ¿no es cierto? Eso es bien importante. Dos, en Ecuador, ¿cuánto del trabajo del cuidado se paga? Es decir, cuánto del trabajo del cuidado nosotras como mujeres y los campesinos que crecen la comida están haciendo gratis, sin pago. El resultado, y tres, es
cuánto es el acceso en realidad al capital económico de las mujeres. ¿Cuál es la situación de las mujeres y por qué es tan importante trabajar en ello? Que el 53% de las mujeres en el país tienen dinero prestado al chulco. 53% de las mujeres en el país, al chulco, no a los bancos, no somos sujetas de crédito. 45% de esos préstamos eran de menos de $500 y a 30 días plazo pues no llegaban al mes. ¿Cómo vamos a tener una seguridad universal considerando esas inequidades grandes para las mujeres? Hace poco menos de un mes, me parece, se lanzó un informe de la CEDAW, la Recomendación General 39 de la CEDAW, con los retos para su implementación en América Latina, donde hablaban de que en América Latina y el Caribe existen 26.5 millones de mujeres indígenas, pero se estima que en la mayoría de los países apenas un 8% de ellas tienen título de tierra. Esta es una gráfica del trabajo no remunerado, de actividades domésticas y del cuidado, distribuida en hombres y mujeres, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven, ¿cuánto es el tiempo que una mujer promedio, esto es en América Latina, hace el trabajo no remunerado? 31.49. Los hombres hacen 9 horas, 9 minutos, ¿no es cierto? En actividades domésticas, las mujeres hacen 4 veces más que los hombres, ¿me entiendes? Y en actividades fuera del hogar, si ven que es trabajo no remunerado, actividades fuera del hogar sería ir a la escuela de los guaguas para hacer el trabajo con el comité de padres, hacer el proyecto comunitario. De todas formas, si las actividades son no remuneradas, las mujeres están más ahí. Para el cuidado de las personas, de adultos mayores, personas de la familia con capacidades distintas, y para actividades para otros hogares y la comunidad. Siempre las mujeres tenemos mucho más tiempo de trabajo no remunerado. ¿Quiénes ganan con el trabajo de las personas con capacidades diferentes, las personas con el cuidado de adultos mayores, ser además profesional, ser además mamá, estar a cargo de la escuela? Es muchísima esta carga que tenemos que tiene que ser clic en un rato, ¿no? Porque las que estamos llevando la peor parte de este sistema enfermo sí son las mujeres. Mientras no veamos como sociedad estas otras formas en las que las mujeres sostenemos la sociedad, va a ser bien difícil que hagamos un sistema universal de salud. Tenemos que comenzar por replantear las relaciones que tenemos nosotros mismos dentro de nuestros propios colectivos. Eso yo lo he dicho claramente en izquierda infantil, en Comuna, Montextivine, en todos los propios colectivos de izquierda. En el colectivo unitario, cuando existía, no había una voz de representación de las mujeres. Que Marcela Arellano haya llegado ahora como la única mujer representante de los sindicatos es histórico, pero además fue casi imposible. ¿Cuál es la importancia de la solidaridad? El trabajo del cuidado de los otros se realiza mayoritariamente por las mujeres, sino también por los campesinos. No basta con solo decir, sino enfatizar que la seguridad social tiene que ser solidaria, no porque yo soy buena gente desde la caridad, sino porque ellos nos alimentan. Y si ven, la agricultura familiar produce el 80% de los alimentos a nivel global, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y agrícolas rurales de este país son las que menos acceso al trabajo formal, ¿no es cierto?, de aseguramiento al IES tienen, son las que nos sostienen a nosotras. Y dentro de esas comunidades, las mujeres en su grueso son las que sostienen el trabajo y la carga. Solo planteándonos así, podemos ver cómo podríamos tener un sistema universal de salud y de seguridad social universal. En los desafíos demográficos, como para tener una generación más joven que releve y tenga la solidaridad de mantener, digamos, a la pirámide, que es esta cada vez poblacional más grande, de personas de la edad, de adultos mayores que hay que sostener, ¿no es cierto? Porque la otra vez escuchaba en la radio que por cada afiliado que recibe la pensión tiene que haber 8 jóvenes, ¿no es cierto?, produciendo esta fuerza laboral que puedan sostener la pensión. Creo que lo que tenemos que plantearnos es la calidad de sociedad que estamos generando. Entonces, ¿qué podemos hacer por estos desafíos generacionales? Digo, tener otro tipo de sociedades, pero en eso estamos fallando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la oferta que les damos a nuestros jóvenes ahora? ¿Qué motivos les estamos dando a nuestros jóvenes para que su ídolo no sea guacho, su ídolo no sea esta de acumular muchísimo dinero, sino poder tener una sociedad solidaria que cuida a sus adultos mayores? ¿Cómo podemos financiarlo? Ahora, esto cómo se resuelve económicamente es que los grandes grupos económicos en Ecuador dejen de acaparar. Eso es. Y no solo es aquí en Ecuador, sino a nivel global.
pensar en las generaciones que vendrán, el planeta que les vamos a dejar, ¿no? Esa es la sostenibilidad. ¿Qué planeta les vamos a dejar? Es un mundo bastante enfermo, o sea, desde la salud pública, que es una especialidad, es un mundo bastante enfermo. Lo que necesitamos no solo es hacerlo sostenible en el sistema que estamos viviendo, porque no funciona. Parece muy filosófico esto de la economía del cuidado y de ver el planeta y estas cosas, pero lo del Yasuni, por ejemplo, ¿no? Parece muy filosófico, pero en realidad tiene implicaciones bien prácticas y concretas. La primera es que estamos viviendo los peores veranos históricamente registrados. O sea, en Estados Unidos, en Idaho y los incendios en Canadá y en Nueva York, te dan cuenta de, a ver, ¿vamos a tener algo económicamente sostenible? No, porque no vamos a tener planeta donde sostenernos, ¿no? Estamos muriendo y sobre todo están muriendo más las poblaciones más vulnerabilizadas. Entonces es muy importante el cómo aprendamos a vivir en armonía, ¿no? Con la madre tierra, digamos, ¿no? En esta concepción de suma causa que tienen los pueblos de aquí. De acuerdo, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Porque siempre esos recursos vienen del extractivismo minero, del extractivismo petrolero o del agronegocio, ¿no? Entonces hay que estar conscientes que los recursos son finitos, es decir, y que nos estamos acabando el planeta y no todos al mismo tiempo, digamos.